¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos en Centro Urbano Home, martes en la tardecita, martes que vamos a estar hablando muy intensamente de temas urbanos con invitados de lujo. Voy directamente a presentarlos para que empiece la plática. Nos acompaña María Dolores Franco. ¿Cómo estás, Dolores? ¿Cómo estás? Hola, Horacio. Qué gusto saludarlos a todos y a todas. Un gusto estar en tu programa. Que Dolores es directora de Desarrollo Urbano y Vivienda en la SEDATU. Entonces, es un punto de vista bien importante porque están haciendo muchos temas en materias de regulaciones, de iniciativas, de proyectos, de propuestas. Vamos a platicar de eso. Y nos acompaña también Alberto Uribe. ¿Cómo estás, querido Alberto? Bien, buenas tardes, gusto saludarlos. Que Alberto es director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores y también muy interesado en estos temas de agenda urbana. Y bueno, como siempre, mi querido Bernd Fanstein. ¿Cómo estás, Bernd? Muy buenas tardes a todas y todos. Todo bien aquí en Jalisco. Pues bueno, mucho tema. O sea, lo que estamos viviendo con esto de la pandemia, con esto de los temas de lo que se podría con lo que se podría hacer por las ciudades a partir de la planeación, de alguna forma de cambio de cultura urbana, de cambio de actitudes de mucho de lo que ha pasado, me parece que puede ser un tema muy relevante y es un momento pues bien interesante para todo eso, ¿no? Si quieres, empezamos contigo, Dolores. ¿Tú cómo percibes esto que estamos viviendo con el tema de la pandemia? ¿Qué va a significar para las ciudades? ¿Va a significar algo que acelere los procesos de cambio? ¿Los va a alentar? ¿Qué va a pasar? Gracias, Horacio. Definitivamente nosotros lo que creemos es que, y forma parte de lo que SEDATU está impulsando, que necesariamente esta pandemia nos está obligando a nosotros como técnicos del sector a repensar la manera en la que diseñamos las ciudades, ¿no? Y evidentemente esto como parte de una reflexión que creo que ya hemos hecho de manera sentida desde que se empezó a impulsar el tema de la reforma urbana, donde tú fuiste uno de los grandes promotores para que esto se llevara a cabo, para que existiera SEDATU, para que hubiera una ley general de asentamientos humanos. Creo que hemos cerrado filas en torno a lo bondadoso, a lo importante y a lo relevante de esta agenda, pero evidentemente me parece que nos hemos quedado cortos en cualquier cosa que pudimos prefigurar en esos momentos y las nuevas necesidades urbanas que a partir de la pandemia están emergiendo. Creo que lo que estamos evidenciando de alguna manera nos permite decir que van a resurgir nuevas tendencias y que nosotros como profesionales del sector tendremos que ser lo suficientemente asertivos, ¿no? Para comprenderlas, para integrarlas a este diseño de las ciudades y para lograr que evidentemente la planificación sirve incluso para crear ciudades saludables. Creo que lecciones de la pandemia, de los beneficios del espacio público, para este tema de alguna manera sobreponer a las personas o al colectivo a estos temas de crisis existenciales como los que muchas personas estamos enfrentando a partir del reto de COVID, creo que nos obliga a replantearnos de muchas maneras. Y evidentemente en el aspecto profesional, creo que tenemos un gran margen de oportunidad. Bueno, un gran margen de oportunidad y un gran reto, porque sí, bien es cierto que ahora lo que estamos viviendo pareciera ser que las ciudades pueden ser un arma secreta, ¿no? Cuando se dice, no hay vacuna, bueno, hay algunas vacunas, hay algunas cosas que podemos hacer, viviendas de un poco de mejor calidad, ciudades de más calidad, y en eso tiene que ver muchas cosas, ¿no? Algunas cosas que hemos estado viendo como lo que son, lo que ONU Habitat a través de los ODS, de las políticas para la vivienda adecuada. Ha habido muchos cambios en términos de visión. Alberto, ¿tú cómo percibes? Tú en tu experiencia, ¿cómo percibes a partir de lo que está pasando en el mundo? Porque este cambio que va a pasar en las ciudades a partir de la pandemia va a ser mundial. Estás sin micrófono. Sí, gracias. A ver, una pregunta. Yo preparé una ponencia junto con mi equipo de nuestra visión. ¿Quieres que hagamos mejor un juego de ideas? ¿O te platico la ponencia? ¿O te puedo platicar una experiencia como alcalde? ¿En dónde me ves? Además, tu nombre urbano, Horacio Urbano, es fantástico porque además es la parte central, pero además de una serie de los urbanos. Entonces, había una gran discusión en mi familia si me llamaban Alberto, me llamaban Urbano. Y entonces mi mamá decía, te debiste haber llamado Urbano, eras un gallo. Pues mira, en realidad como tú te sientas cómodo, ¿quieres que platiquemos? ¿Quieres sacar la ponencia? Lo que tú nos digas, estamos. Construimos un tema de la paz. Lo que pasa es que creo que vale la pena porque al final pues es toda una investigación de una visión de un equipo. Yo soy el director general de Coordinación Política, tuve la suerte de ser alcalde, le consta a Bernd,
que logramos parar la vivienda de un promedio de 50,000 viviendas, 48,000 viviendas cada 3 años de vivienda popular. El municipio con 2 años consecutivos de vivienda fue Tlajomulco, y yo tuve la suerte de decir, oye, ya no podemos estar recibiendo viviendas de 45 metros. Hicimos una norma en la cual aplicamos que eran 90 metros mínimo. Y entonces, evidentemente, logramos pasar la vivienda de un promedio trianual de 47,000 a 50,000. Hubo un alcalde que hubo 75,000. El gobernador le tocó hacer 57,000 en Tlajomulco. Y yo les decía, y las discusiones que platicábamos justamente con Bern en algunos lugares es, está perfecto. Y cuando a mí me manda a llamar el director nacional del Infonavit, junto con el gobernador y los alcaldes metropolitanos, para leerme la cartilla, pues entonces sucedió que yo les dije, está perfecto, nada más díganme cuántas escuelas van a operar, cuántos parques, cuántos hospitales, y si me van a ayudar a arreglar el tema de justamente transporte público. Porque entonces la discusión de la paz social se da centralmente desde mi perspectiva de la construcción de comunidad. Y la construcción de comunidad solamente se da en la medida que generas espacios públicos adecuados, como realmente escuelas, hospitales, parques, y una posibilidad de desarrollarte en un contexto. Y entonces, pues evidentemente me dijeron, no, es que eso no podemos, te podemos dar vivienda, y yo, ¿para qué quiero vivienda? Y entonces logramos demostrar que duplicamos un presupuesto de 1,600 a 3,300 millones, que es el mejor del país en ese momento, diciéndoles, no, no es cierto, la vivienda no es lo que va a solucionar el problema, sino son otro tipo de cosas. Yo diría, porque bueno, la cultura de la paz, creo que se debe construir desde el ADN. Lo que quiero decir es, y eso solo se construye desde la educación, desde la niñez y desde la casa. Y entonces, es como este tema que siempre les he dicho, es que yo soy un demócrata. Yo les pregunto, ¿eres un demócrata? ¿Ok? Nomás dime si hay democracia en tu casa. Si tu mujer puede opinar, si tú te metes a la chamba de la casa de manera igualitaria, y si los niños y las niñas son iguales en tu casa. Bueno, es que eso es diferente. No, no es diferente. ¿Eres demócrata o no eres demócrata? Esa es la discusión. Y entonces, eso se construye desde algo que me tocó llenar todo el municipio de letreros. Y loco, ¿por qué pone esos letreros tan extraños en miles que decían respeto, tolerancia, justicia, libertad e igualdad? Los principios fundamentales, factores con los que se construye el Estado, con lo que se construye la democracia y con lo que se construye la paz. Sí, vaya, es un tema. Y si me preguntas a mí por la democracia de casa, no. En casa vivimos una monarquía, desafortunadamente, y no soy yo el que tengo la corona. Pero eso, ¿qué te digo, Dolores? Lamento. Acabo de romper expectativas de mucha gente, pero pues sí. Como debe de ser. Como debe ser, como debe ser. Y te digo una cosa, yo creo que ese tipo de temas, de cómo se gobiernan las casas, a fin de cuentas, pues por ahí empezamos, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos la cultura cívica? Porque todo esto que estamos viendo tiene que ver mucho con cultura, con civismo. Entonces, ¿cómo entendemos cómo se deben conducir nuestras conductas, nuestros hábitos, todo aquello para construir hogar, para construir ciudadano, para construir ciudadanía? Porque las ciudades no son ni las calles ni los ladrillos hechos por ahí, sino la gente y lo que vivimos adentro. Bern, ¿tú qué dices? Esto es exactamente la parte que yo estoy buscando, ¿no? Ya tengo más de 7 años en investigación académica con ejercicios en México, y yo creo que el ejercicio académico no sirve para absolutamente nada si no das la solución a la problemática que estás investigando. Y yo me recuerdo mucho del trabajo que se fue haciendo con Alberto Uribe en 2018 en Tlajomulco, porque nos metimos a profundidad a uno de los temas más abandonados, que son las casas en desuso. Y esto es algo que también nos dimos cuenta. La gente está buscando mejorar su entorno urbano. No están buscando que se pintan las casas. No están buscando otra manera que solamente retraer como la funcionalidad urbana. Y esto es algo que pues me gusta mucho la constelación que tenemos hoy con la mesa de análisis, porque hay como una representación importante de la SEDATU, una representación importante por parte de una red de alcaldes, de una red
de diplomacia de las ciudades mexicanas que permite que las distintas ciudades puedan aprender de los ejercicios. Porque al final del día, yo lo fue como comentando, ¿no?, en una entrevista ahí en El Economista, el distanciamiento social existe desde mucho tiempo en nuestras ciudades en México y no solamente ha llegado con la problemática de la pandemia. Nos dimos cuenta que ya estamos que estamos vulnerables como sistema urbano. Sin embargo, podríamos aprovechar este momento de reflexión que damos soluciones integrales a la gente. Y esto es algo esencial. Si queremos recuperar la funcionalidad urbana, necesitamos recuperar el tejido social. Y esos son ejercicios que tocan de muchas trincheras, de muchos distintos lados. Pero también necesitamos entender que se requiere una estrategia de herramientas ejecutivas que permiten la actuación de los gobiernos locales de manera conjunta con el gobierno del Estado y con el gobierno de México. Y esto es algo muy interesante que se podría lograr en estos meses, buscar recuperar tareas comunes, que por ejemplo es la gran problemática primordial de la segregación socioespacial en nuestras ciudades, porque yo he trabajado más de 60 fraccionamientos de interés social a nivel nacional y la verdad como persona me da mucha tristeza ver las características en dónde viven la gente y bajo cuáles circunstancias. Y esto es una meta común que podemos lograr de manera conjunta, dar soluciones a la gente. Porque si verdaderamente queremos tener ciudades más seguras y paz urbana, necesitamos empezar a trabajar en los lugares con más riesgos sociales. Y esto es un ejercicio que requiere coordinación, pero antes de esto requiere voluntad y sensibilidad de los tomadores de decisiones para actuar. Y esto es como la parte que toca. Yo me recuerdo mucho caminando ahí como calle por calle los fraccionamientos en Tlajamulco y a veces sí te estás pensando si sigues la vuelta a la derecha o a la izquierda o mejor te regresas. Pero la gente a veces no tiene esta posibilidad para elegir dónde viven. Por esto yo confío, si queremos ciudades más equilibradas, necesitamos buscar una ruta de trabajo ejecutiva que permite regenerar no casas, regenerar entornos urbanos y atraer la funcionalidad urbana a los servicios básicos, porque es algo triste que la niñez muchas veces ni tiene acceso a la educación, que es un primer paso para mejorar como sociedad. Y pues yo creo que todavía nos quedan muchas tareas en estos asuntos. Mira, a mí lo que me da mucho gusto son cosas como esta mesa, donde vemos muy bien representada a un profesional del urbanismo, que eso de repente hace falta. Estábamos acostumbrados a que de repente las gentes responsables de las áreas eran gentes que no tenían el conocimiento adecuado. Entonces, tú eres geógrafo, tenemos manejo de datos. Dolores es urbanista, tenemos, caramba, qué maravilla que al frente de la Dirección de Desarrollo Urbano y Vivienda en SEDATU hay un urbanista, oigan, notable, y si además es buena, qué maravilla, ¿no? No, Alberto. Y el tema con Alberto, también, siempre que me dicen de una mesa, ¿quién falta? Los alcaldes. Faltan los alcaldes. Nos ponemos de acuerdo entre profesionales, entre arquitectos, entre ingenieros, entre la Cámara de la Vivienda, la Cámara de la Construcción, y se les olvidan los alcaldes. Y hay que entender que en esa coordinación institucional, cada chango su mecate, ¿no, Dolores? Cada parte hay que llevar una conducción del Estado, pero una conducción coordinada con los demás, ¿no? Sí, evidentemente, Horacio, un poco reflexionando sobre las intervenciones ahora sí que de mis colegas, creo que la pandemia nos está llevando, como bien mencionaba Alberto, pues uno, a repensar nuestros valores y principios a nivel personal, es decir, ¿no? Incluso nuestros hábitos y patrones de consumo probablemente post pandemia, ¿no?, se hayan modificado a partir de esta reflexión profunda de qué hago, qué necesito, hacia dónde voy, y de este replanteamiento y quiebre de planes que teníamos con una inercia y que dábamos por hecho. Creo que evidentemente pasa por esa escala. Después de ahí tendríamos la escala de repensar lo colectivo, justamente con estos valores que compartimos con el resto de la ciudad, con el resto de las personas que no son necesariamente iguales a mí, y qué nuevos valores y principios vamos a poner en el uso de lo público para podernos de alguna manera convivir, ¿no? Y creo que ahí nosotros como técnicos del sector vamos a encontrar una inmensa área de oportunidad para rediseñar lo público. No solamente la manera en la que nos desarrollamos con estos hábitos, costumbres y civismo, sino las necesidades que tenemos que nos brinden lo público. Y ya tenemos unas de manera muy clara definidas,
ahora sí que por los responsables de salud que tienen que ver con los criterios de la sana distancia, es uno que evidentemente nos invitará a rediseñar el ancho de las banquetas, cómo diseñamos una ciclovía, cómo diseñamos un paradero de transporte público, pero también me parece que si perdemos de vista lo que bien comentaban de la integralidad, creo que nos estaríamos quedando sin una pata de las 3 que necesita el banco para estar parado. Y en ese sentido sí quiero reconocer que la apuesta del secretario Meyer desde SEDATU en términos de impulsar el fomento a la planeación urbana, justamente en una época de crisis en la que las labores de planeación podrían verse como algo que no se nota, como algo que tiene poco efecto, creo que viene de alguna manera a fortalecer esta dinamización de todo, ahora sí, de todo lo que se desaceleró producto de la pandemia, producto de la cuarentena. Creo que realmente esta visión integrada nos permite responder e incorporar estas nuevas necesidades urbanas que pongan realmente en el centro a las personas, ¿no? Y que pasemos de esta narrativa desgastada, de ciudades para los autos, ciudades que de alguna manera son buen negocio inmobiliario, pero que poco nos dicen o poco nos ayudan a resolver estos problemas estructurales que la pandemia solo fue un pretexto para evidenciarlo. Como bien mencionaban, el tema de la recuperación del tejido social es básica y es fundamental, y por eso en la apuesta del programa de fomento a la planeación en SEDATU estamos apostando por identificar estas nuevas necesidades urbanas y que nosotros como técnicos del sector nos convirtamos en traductores de esas necesidades en una normativa urbana sencilla, flexible, que de alguna manera reconozca las realidades de las necesidades de las personas en estos territorios y que se adapte a trajes a la medida en el ámbito de lo local. Alberto, pues tú fuiste alcalde. ¿Cómo percibes todo esto? Porque nos suena perfectamente lógico y de repente lo que hace falta es que un alcalde entienda el problema y le entre, porque siempre decimos que a los alcaldes les da un poco de temor el tema del corto plazo, de que empiezan a gobernar con un plan que traía a la mejor armado por el anterior y los tiempos de las alcaldías eran muy cortos. Pareciera también que el lidiar con la ciudadanía a veces hace que tomen por decisiones más fáciles. Tú le entraste. ¿Qué te motivó así a agarrar el reto por donde tenía que agarrarse y ponerse a hacer el cambio? Digo, de entrada te podré decir que gran tema es la... Imagínate lugares donde se hacen 50,000 viviendas por trienio, en lugares donde el agua viene del subsuelo y además los mantos freáticos están destruidos, ¿no? Lo primero que me motivó es pensar que cualquiera de mis hijas pudiera vivir en cualquiera de esos lugares y que se pudiera levantar sin ningún servicio, y me parece que eso no se vale. La cuestión de la paz se debe hacer desde los derechos humanos sociales de todas las personas. Debe ser una paz positiva. Y lo digo, te voy a decir por qué también lo digo, porque si bien esta parte de ser alcalde con las mejores finanzas del país, de ser alcalde con los mejores temas en materia de desarrollo urbano y ambientales, pues hoy soy el director general de coordinación política y me toca llevar la relación con todos los estados, ciudades, secretarios de Comisión Económica, el Senado, las cámaras de diputados y toda la relación política del país con nuestros embajadores y nuestros 67 cónsules que se encuentran en Estados Unidos. Entonces, la relación de cualquier ciudad del país se hace a través, en el extranjero, se hace a través de mi oficina. Entonces, me parece que hay cosas que sí hay como que decir, como, por ejemplo, decía que el derecho a la paz positiva se construye a través del desarrollo económico, el acceso universal a los servicios básicos, la cultura, la salud, la vivienda, y si el deporte puede hacerlo, pues, aproximadamente 28.5 millones de niños de edad escolar en el mundo, en escolar primaria, no asisten a la escuela porque viven en áreas afectadas por conflictos. Este es el dato. En los últimos años, la comunidad internacional ha reconocido que la tendencia actual de desarrollo urbano y la violencia son dos elementos que condicionan la sostenibilidad de nuestras sociedades. La Agenda 2030, que me parece que es como parte rectora central, nomás yo no sé, todo el mundo habla de la Agenda 2030, pero no sé quién la supervisa. Todavía no sé quién. Yo hablo con los alcaldes, con los gobernadores, y nadie me dice cómo van esos cumplimientos, y todo el mundo hablamos de ella, pero no hay una entidad evaluatoria. Y entonces decir que la Agenda 2030, aprobada en 2015, plantea estos objetivos de desarrollo sostenible, muy conocidos como los ODS, lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Es la ODS número 11. El 75% del cumplimiento de la Agenda 2030 pasa por las ciudades, y asimismo la agenda señala como objetivo 16 promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Por su parte, la nueva Agenda Urbana, aprobada en 2016, refuerza la idea del desarrollo urbano sostenible como uno de los grandes retos que enfrenta la humanidad en las próximas décadas. En 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad aprobaron una resolución denominada Paz Sostenible, con un nuevo enfoque que apunta a reforzar significativamente el esfuerzo internacional para prevenir, trabajar conjuntamente y unir esfuerzos frente a la ola de conflictos que se están desarrollando en todo el mundo. El concepto de paz sostenible puede dar 5 ideas nada más en una sola página. Está fuertemente relacionado con la buena gobernanza. Asegurar una gobernabilidad local efectiva es clave para reducir las desigualdades, mejorar las relaciones entre las personas y las instituciones públicas y promover la paz en los entornos rurales y urbanos. El concepto se escribió bajo el paraguas de la Agenda 2030 y fue respaldado por los 17 ODS, que son los 17 objetivos de la Agenda 2030. El concepto se escribió bajo este esquema. La resolución reconoce que no puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible. De acuerdo al ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible son necesarias, sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Las personas de todo el mundo no deben tener temor ninguno a formar eso que debo ser tan rápido siempre te equivocas. Decía, las personas de todo el mundo no deben tener temor de ninguna forma de violencia y tienen que sentirse seguras a lo largo de su vida, independientemente de su origen étnico, religión, orientación sexual. Se necesitan instituciones públicas eficaces e inclusivas que puedan proporcionar la educación, asistencia sanitaria de calidad, eso es todo un tema discutido en el mundo hoy en día, aplicar políticas económicas justas y brindar una protección inclusiva del medio ambiente. Con esta idea más termino. Para lograr la paz, la justicia y la inclusión, es importante que los gobiernos, la sociedad civil, las comunidades trabajen juntos para poner en práctica soluciones duraderas que reduzcan la violencia, hagan justicia, combatan eficazmente la corrupción y garanticen en todo momento la participación inclusiva. Las instituciones nacionales y locales deben rendir cuentas y tienen que prestar servicios básicos a las familias y comunidades de manera equitativa, sin necesidad de sobornos. Bernd, estamos en el punto de lo que debiera ser. El gran reto, obviamente, ahorita que le toca a Dolores, el gran reto es cómo lo están implementando, que lo están haciendo, que es lo que hay que destacar. Pero el gran reto es pasar de todo esto que es lo deseable, lo que ya tenemos como el diagnóstico, lo que se han encontrado en los municipios, lo que seguramente encontraremos si vamos hoy a muchos otros. ¿Cómo habría que entender el proceso para poder retomar la información y traducirla en un plan de trabajo? Lo más importante es, pues necesitamos saber hasta dónde queremos llegar, porque a veces me da la sensación que cada 3 años de las administraciones estamos cambiando la ruta y lo estamos cambiando de un lado al otro. Y si verdaderamente queremos llegar a sistemas urbanos más funcionales y más seguros, necesitamos buscar la manera cómo implementamos la nueva agenda urbana y los ODS y cómo logramos que todo es funcional. Y eso es una tarea nada fácil. Sin embargo, es factible lograrlo, lograr esta tarea con un alcance no solamente de resolver una situación de una ciudad. Necesitamos pensar en lo grande, ¿no? Necesitamos pensar cómo empatamos la legislación y la visión urbana con el poder ejecutivo, con los instrumentos de planeación, porque si bien la nueva agenda urbana nos dice que la segregación socioespacial es algo que no es deseable, es una realidad que todavía se está fomentando en nuestros sistemas urbanos. Cada vez estamos llegando más lejos de una funcionalidad urbana. Y esto va a ser como la parte más esencial. ¿Cómo empatamos desde la cancha de los gobiernos locales, de manera conjunta con el gobierno del Estado y de manera con el gobierno de México, una ruta de trabajo que permite actuar? Porque esto requiere también que pensamos en una estrategia cómo lograr las herramientas ejecutivas de financiamiento y del poder ejecutivo para poder generar un proyecto piloto de regeneración urbana en una ciudad en México. Porque si logramos esto,
ahí podemos tener resultados muy distintos que permiten una recuperación integral con las herramientas que ya mencioné en todas las ciudades que tienen las mismas características. Los problemas sociourbanos en nuestros sistemas urbanos no son iguales, pero sí podemos aprender de un diagnóstico general antes de actuar a dónde necesitamos apostar. Y yo insisto mucho en esto. La coproducción de seguridad tiene mucho que ver con una estrategia de prevención y que repensamos el diseño urbano. Seguimos fomentando la desigualdad, la exclusión social y si seguimos fomentando la segregación, estamos cada vez en más riesgos sociales y más disfuncionalidad. Y esto va a ser una parte clave. Gobiernos locales que toman el liderazgo. Porque yo a veces me da la sensación que es para los nuevos alcaldes y alcaldesas entrantes, en las administraciones es más importante viajar a Bogotá y a Medellín para escuchar los buenos ejemplos que se fueron trabajando varias administraciones ahí. Sin embargo, yo insisto mucho, México y sus ciudades necesitan su propio modelo del cambio y de la regeneración y recuperación del tejido social. La meta debería de ser que los próximos alcaldes y alcaldesas de América Latina visitan a México para entender cómo se fueron logrando las cosas. Y eso debe ser la ambición. Y más que la ambición, la necesidad, porque nos damos cuenta con los procesos de la pandemia, la vulnerabilidad socioeconómica y más bien la vulnerabilidad social de una gran parte de la población. Y estos son exactamente los puntos en donde deberíamos de empezar a trabajar. Con la gente más vulnerable y dándoles entornos urbanos funcionales. Bueno, aquí perdimos un poquito al arquitecto, pero para no cortar la charla que está muy interesante, retomar este punto que mencionaba Ben, que sin duda es interesante de la parte de cortar, digamos, el avance que se pudiera tener y sobre todo esta idea del cambiar de visión en cada gobierno. En ese sentido, a la maestra Dolores Franco, preguntarle, justamente en esa lógica, ¿cómo estaría trabajando SEDATU en aras de plantear una visión de largo plazo y caminar en lo que de alguna manera hemos tratado desde la nueva agenda urbana, que bien se dice, ¿no? Planear ciudades a largo plazo, tener esta visión que nos permita llegar al objetivo. ¿Cómo estarían trabajando en esa lógica, maestra? Edgar, muchas gracias. Evidentemente esperamos que pronto recuperemos a Horacio, Claro, pero sí claro. mencionar que en SEDATU estamos pensando en grande y la apuesta del secretario Meyer es una apuesta que trasciende esta administración y que evidentemente va a dejar un legado en las ciudades mexicanas. Nosotros estamos asumiendo el reto de lo local y un reto de lo local que sin lugar a dudas contribuye a que de alguna manera entreguemos buenas cuentas cuando nuestros retos locales suman en el ámbito de lo global. Estamos apostando por una realización de programas municipales de desarrollo urbano estratégico, que se enfocan en lo estratégico, que se realizan en menos tiempo para ser más pertinentes en función de los tiempos de las administraciones locales, que incorporan el enfoque de derechos humanos, que incorporan la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible y además de todo con un costo menor, justamente para garantizar que SEDATU tiene recursos suficientes para poder asumir el reto del rezago histórico que existía en materia de planeación urbana en México. ¿Qué es lo que estamos nosotros visualizando? Estamos visualizando co-crear el renacimiento de las ciudades mexicanas. Y para eso, como técnicos del sector, necesitamos evidentemente, Edgar, imaginarnos algo diferente. Pero además de imaginarlo, porque el reto de la pandemia nos está sacudiendo para imaginar cosas diferentes en muchos ámbitos, necesitamos empezar a trabajarlo el día de hoy. Y esa es la apuesta con la que estamos trabajando. Entonces, SEDATU, como puedes ver, está enfocando baterías en lo estratégico, en la dotación de equipamientos e infraestructura en lugares donde nunca se habían atendido, pero además está yendo con una propuesta muy agresiva a crear unas bases sólidas para que las dinámicas urbanas que las personas necesitan se traduzcan en una normativa urbana donde quepamos todas y todos. Esa es nuestra apuesta. Y que sin duda es el reto, ¿no? Como lo mencionaba ahorita el arquitecto antes de perderlo un poco, del reto es instrumentarlo y de alguna manera tenerlo palpable, si se podrá decir así, para llevarlo. Y en esa lógica también me gustaría traer a cuenta justo que ya presentaron instrumentos importantes, ¿no? Hay uno de la guía simplificada para impulsar los planes de desarrollo y hoy, como lo comentaban afuera, hay sorpresas también en ese sentido.
Sí, por supuesto. Estamos justo, la subsecretaria Arbizu ahorita está en conferencia de prensa anunciando toda la política integrada que estamos impulsando en materia de planeación urbana, donde no solamente estamos apostando a nuevas metodologías, asignando recursos presupuestales para pagar el desarrollo de estos instrumentos, instalando capacidades en lo local, sino que realmente estamos queriendo incidir en identificar todas esas lecciones aprendidas que otras administraciones incluso han dejado en Sedatu y que nos permiten enfrentar este nuevo reto urbano en entorno de pandemia, que creo que a todos y a todas nos exige el doble de compromiso para sacar adelante esta realidad y para dinamizar evidentemente todo lo que pasa en el territorio de una ciudad. Claro. Aquí me gustaría traer a cuenta un tema que sin duda ha salido ahí y que está latente, digamos, en la mesa por lo que representa, que es el tema de la regeneración urbana, ¿no? Este tema de la regeneración urbana integral y entendido como ese proceso integral multinivel, que no solo es llegar y mejorar una vivienda o mejorar el parque, sino que incluye una serie de factores justo para elevar la calidad de vida de las familias. En eso, de dejarlo a la mesa de justo, ¿es esta pandemia la oportunidad de darle fuerza a este concepto de la regeneración urbana? Incluso hace algunas semanas tuve la oportunidad aquí en Centro Urbano de platicar con el director regional de ONU Habitat para América Latina y el Caribe, Elkin Velázquez, y lo mencionaba él. Uno de los retos o lo que ha dejado ver la pandemia es estos rezagos que hay en las ciudades, estas diferencias, y que de alguna manera será la punta de lanza para de alguna transformar o ponerle el ojo en esto que está enfocando. ¿Qué tanto lo están viendo así? Digamos, afortunadamente tenemos hoy en la mesa a especialistas que han estado ahí o que están ahí, pero ¿cómo estarían viendo esta visión? ¿Quién quisiera tomar la palabra? Digo, para mí la realidad es que cuando hablamos de los municipios y su innovación, pues tú puedes haber innovado lo que tú quieras. Yo pude haber recibido premios en Japón, en China, en Francia, en Cannes, pero el alcalde que llega después, pues hace lo que quiere. Y entonces, la gran tragedia del país, como la gran tragedia de los estados, como la gran tragedia de las ciudades, me parece que tiene que ver con la claridad de a dónde verdaderamente quieres llegar. Y nadie que llega va a inventar el hilo negro ni va a descubrir nada. Todos hacen el mundo de una otra manera. Esa es la parte que yo voy en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y entonces, te das cuenta que la parte central es la capacidad de entender a dónde exactamente vas como ciudad. Claro. Y que ninguna política que tú construyas se construye en el corto plazo. El cortoplacismo destroza este país, destroza América Latina de manera impresionante. La gran capacidad que se construye en los grandes países, los países que se adelante después de una bomba, te lo puedo decir aquí el gran arquitecto alemán, como Alemania o como Japón o como otros lugares que han sufrido grandes cosas, todos tienen una capacidad de algo. Entonces, en el mundo de las ciudades tenemos como toda una construcción bastante demagógica, pero me parece que la clave está en la horizontalidad, y eso significa nada más una sola cosa, la capacidad de decir, ¿en dónde está mi ciudad y dónde está mi estado? ¿O dónde está mi país? Una vez que sabes en dónde está, la pregunta es, ¿en dónde están los demás países y qué tendríamos que hacer para llegar a lo posible? Lo primero que habría que hacer entonces es que las universidades locales, regionales o nacionales sean la palabra central y fantástica que me encanta, se llama garantes. Necesitas garantes de tu cumplimiento de tus objetivos políticos, públicos, sociales, y ninguna ciudad en el mundo, eso te lo puedo decir, tengo unos ejemplos, logró acceder a grandes resultados si no fue después de construir una política 15, 20 y 30 años. Este país es incapaz de construir una política 6 años, es incapaz de construir una política municipal de 3 años, y entonces el que llega se cree de la neta y del planeta, y entonces reconstruye todo y vuelven a empezar. No hay planes, entender a dónde quieres estar, todos trabajan en el mismo, las universidades, el sector privado, todos los sectores del poder de la ciudad, y el próxima que llegue, que va a ser, pues va a llegar a querer reconstruir todo, vuelven a empezar, y esos no son los objetivos de la ciudad o del estado o del país. No hay objetivos claros, con acuerdos, con garantes de dónde quieres estar en 20 años, vas a seguir estando donde mismo o peor. Y aquí me gustaría también destacar, ¿no? Quizá parte importante o de lo que ha marcado
la actual administración, es esta visión de priorizar la ciudad. En ese sentido, Alberto, me llama la atención mucho la visión que traen desde la Secretaría de Relaciones Exteriores de entender la importancia de la ciudad, no solo en el sentido de mejorar la calidad de vida, ¿no? Sino en el entorno de la competitividad de los países per se, ¿no? O sea, en el sentido de, en la ciudad está el futuro. Claro, pues de entrada tienes de titular de la Secretaría de Relaciones a quien consideran el mejor alcalde del mundo. Claro. Y eso te significa algo. A mí que me invitara de responsable director general cuando yo era alcalde, pues de entrada fue un asunto interesante porque lo que me dijo, para mí la prioridad son las ciudades. Para mí la prioridad es el federalismo y para mí la prioridad es que los estados y las ciudades entiendan que todo lo que se discute en la ciudad se discute en otra parte del mundo. Y hay resultados importantes que hay que compartir y hay que construir. Solo mañana estamos organizando en mi oficina una reunión con el embajador de México en Alemania, y hace unos días con el embajador de Estados Unidos en México, y hace otros días en China, y estos en varios, entre los secretarios de Comunicación Económica del país y los embajadores. Y entonces, la clave es que los estados nos están diciendo cuáles son las características, los embajadores escuchan, ya sea del país, ya sea el mexicano en el país, o ya sea al revés. Entonces, a partir de ahí estamos construyendo una agenda para entender de entrada cómo presentar y cómo vender a cada uno de los estados y entender que la capacidad de tener una visión global de las cosas te va a permitir hacer mucho más cosas adicionales, pero para tener una visión global, pues sí es como un juego que nos gusta mucho por acá, que se llama transparencia, que se llama no puedes pedir un moche si quieres que otro país entre aquí al país, o viceversa, que se llama corrupción, y lo tercero, que se llama de una manera la visión global de tu ciudad, en donde tu ciudad es una ciudad moderna, es una ciudad innovadora y para ser una boda transparente y no corrupta. Entonces es todo un círculo muy interesante. Claro. Pues ya tenemos de vuelta al arquitecto Horacio Urbano, así que, arquitecto, lo dejo. No, gracias, querido Edgar, y perdón por la internet, pero bueno. Pues bueno, hablando de esto, y perdón, a lo mejor me brinco a ver, pero Dolores, en este tema de la fortaleza de los municipios, que la mejor alcaldesa del mundo, la buena labor que hizo Alberto cuando fue alcalde, no todos los alcaldes hacen un gran trabajo y en muchas ocasiones porque les faltan elementos para hacerlo. En ese sentido, lo que están haciendo en SEDATU de fortalecer la capacidad de los municipios me parece muy importante, ¿no? Darles apoyos para que puedan hacer sus planes de desarrollo urbano me parece fundamental, que era de tan obvio que la verdad hay que aplaudir que ahora están cumpliendo con una cosa que nos parece tan sensato, creo que a todos, ¿no? Sí, Horacio, justamente no solamente estamos fortaleciendo capacidades de los técnicos municipales a través de una capacitación muy exitosa que se tuvo con INAFED, donde tuvimos la oportunidad de capacitar aproximadamente a más de 2,500 funcionarios a nivel nacional, sino que también estamos realizando esta labor de asignar un recurso presupuestal para que los gobiernos locales en este entorno donde no se sabe a dónde asignar, o más bien queda muy claro que gran parte de los recursos se van a atender la emergencia de salud, evidentemente, ¿cómo podemos ayudar a que se impulse también el tema de la planeación? Y eso es otorgando un subsidio que permita que se realicen los estudios necesarios para eso. Pero además de todo, Horacio, estamos trabajando de manera muy estrecha y muy coordinada, SEDATU con un rol de acompañamiento muy puntual a estas asistencias técnicas en la que buscamos que los técnicos demos lo mejor. Antes mencionaba yo que normalmente cuando yo estaba fuera de gobierno pensaba que lo que hacía falta eran recursos para hacer planeación. Y en realidad ahora que estoy en gobierno me doy cuenta que no solamente hacían falta recursos, hacían falta más cosas y el secretario Meyer está apostando de manera integrada a que todo esto lo derivemos como apoyos que nos permitan garantizar un producto final de alta calidad, que realmente cambie y transforme no las ciudades del futuro, las ciudades del presente. No, y además se está anclando en cosas tan básicas como todo este proyecto que traen regenerando espacio público es fundamental, porque la gente nos vivimos en el espacio. Entonces, si de repente el espacio público no es de calidad, lo que va a pasar ahí de actividades humanas, pues tampoco puede ser de mucha calidad. Vaya, hay un momento donde la ciudad puede ser causa y puede ser también consecuencia, ¿no? Si cerramos el círculo de decir, ¿qué actividades va a provocar la ciudad? ¿Qué va a provocar la ciudad? ¿La ciudad puede provocar que haya más delincuencia? Sí, sí puede. ¿La ciudad puede provocar que haya mayores grados de salud? Sí, sí puede. Educación, lo mismo. Entonces, hacer un proyecto integrado, tomando la información para después, que al ir procesando, ir
resolviendo el tiradero que se ha dejado durante décadas, pero además, al mismo tiempo, trabajar para el futuro. Ese es el reto, ¿no, Bern? Y eso debería ser como la esencia, ¿no? Repensar la ciudad y regresar a ser ciudad, y no como hacer una acumulación de viviendas de distintos niveles socioeconómicos. Y yo insisto mucho y estoy observando con muy buenos ojos las iniciativas que llegan por parte del gobierno de México para estandarizar y educar los gobiernos locales hacia la visión urbana. Esto es algo muy importante, es que sabemos hacia dónde vamos de manera conjunta. Pero también veo un rol clave que debe de tener la iniciativa privada para contribuir también a estos cambios de paradigma, porque tenemos una deuda histórica en muchas zonas de nuestras ciudades en México, donde dejamos gente en ciudades dormitorios muy lejos de la funcionalidad urbana. Y si estamos hablando en este momento de condiciones de reactivación económica en México, el programa de dedicación de recursos para reactivar la industria de la construcción tiene un gran potencial para pagar esta deuda histórica, en el sentido que incluimos el componente social en este plan de acción. ¿A qué me refiero? Necesitamos pensar cómo logramos de manera conjunta con el liderazgo de los 3 niveles del gobierno, de manera institucionalizada. No nos hace falta grilla política, nos hace falta trabajar juntos en la misma meta. Y a esto me refiero también a veces con la grilla académica, como existe, como también la grilla no, como profesional. Menos egoísmo y más pensar en construir juntos. Alemania tocó reconstruir un país después de 2 guerras mundiales y lo logramos en poco tiempo y lanzamos ahí, regresar a uno de los países de mejor como reputación, una de las mejores reputaciones económicas en el mundo. Esto se requiere, ¿no? Trabajar juntos en las mismas metas. Y yo estoy visualizando mucho, si queremos trabajar una regeneración y recuperación de entornos urbanos en el periurbano, de la vivienda social y también la vivienda informal, necesitamos el liderazgo de la iniciativa privada. Y también necesitamos buscar una manera cómo hacer y construir comunidad. El entorno urbano debe de ser un espacio democrático donde la gente está interactuando en espacios funcionales que permiten a la gente pues sentirse tranquilo y aprovechar como el sistema urbano. Y esto debería ser la meta. Y no estos egoísmos de la segregación y los egoísmos de la seguridad privada y estos egoísmos de la equivocación de este modelo que atrás de las barras perimetrales y las rejas y todo esto nos sentemos más seguros. Así no es una falsa ilusión. Y eso va a ser como lo interesante, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo va a incorporar la SEDATU el tema primordial, que es la segregación sociourbana, también en la actuación de los gobiernos locales de manera conjunta con el gobierno de México? Y hay mucho camino para recorrer, pero yo creo que ya estamos empezando en empezar a correr este maratón en la misma dirección y no cada vez con el municipalismo que existe, que cada vez nos regresamos y después cambiamos la dirección del alcance del maratón. Así es, mi querido Bern. Un entorno urbano debe ser ante todo un entorno humano. Entonces, si les parece algún comentario de cierre, mi querido Alberto Dolores, empezamos. Dolores, contigo. Muchas gracias. Evidentemente, Horacio, nada más cerrar con esta reflexión respecto a que me parece que el territorio pues exacerba las tendencias, ¿no? Justamente en este momento nos quedamos y estamos después de en la pandemia, en un punto de inflexión donde podemos cambiar esas tendencias. Creo que la mesa está puesta, ahora sí que el andamiaje institucional de SEDATU está dispuesto para apoyar este cambio que se necesita y que todos reconocemos que se requiere, y sin lugar a dudas, el gobierno no puede hacerlo solo. Y el rol de la iniciativa privada es fundamental. Por eso también esta apuesta de SEDATU les habla a ellos a través de estas reglas claras, reglas transparentes, en menos tiempo, que les permite de alguna manera también generar certidumbre y les da un espectro de oportunidad amplio para que de alguna manera contribuyan en este efecto de dinamización en el que las acciones de todos y de todas son más que indispensables en este momento para que México de alguna manera se recupere en el menor plazo posible de los efectos y las externalidades negativas de esta pandemia. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Dolores. Alberto, comentario de cierre. Sí, uno que tengo ahorita yo que viene de ronco pecho.
empiezo con el escrito, los paradigmas de medición del progreso social, así como de paz y seguridad, se han transformado en los últimos años. En cuanto al concepto de paz, su concepción ha evolucionado. De entenderla como contraparte del conflicto, ha pasado a una visión preventiva de la violencia a través del impulso del desarrollo sostenible, respaldado por un contexto institucional sólido, como que habla. La nueva visión de paz sostenible representa, por tanto, un cambio de paradigma al sostener que la paz y no el conflicto debe ser el referente de la prevención y el motivador a la utilización de todos los recursos y herramientas para promover la armonía a través del desarrollo sostenible, logrando sociedades más pacíficas, resilientes en crisis, sería el comentario escrito. Y el otro que es evidente que los esfuerzos siempre son importantes, pero si no hay una visión de largo plazo, si no hay una serie de acuerdos entre los actores de la ciudad, de las universidades, de los académicos, todos los esfuerzos quedan absolutamente tirados, se los digo, después de haber hecho programas que fueron muy exitosos a nivel nacional y reconocidos, y que al final, si no hay un consenso, Obama, digamos que es alguien muy obsesionado con el tema del medio ambiente, digamos que lo somos tanto, el que sigue no sabemos, y entonces hay cosas que son trascendentales en el desarrollo de la ciudad, en el desarrollo de la paz y, por supuesto, en el desarrollo de construir nuevas herramientas. Es un desastre el cortoplacismo de este país en todos los sentidos. Y María Dolores lo verá después cuando deje la secretaría, como grandes programas a veces que se construyeron de un día para otro se cambian. Me parece que el consenso del camino, de la dónde, de qué se hace en otra parte del mundo, qué se hace en otras ciudades, qué se hace en otros estados, es central saber cuál es la ruta, y una vez que tienes la ruta, tienes que tener los consensos para que, porque una vez que llegue el que llegue, pues no llegue nada más los años porque cree que lo que cree es mejor que lo que se hace, sin entender que lo que se estaba haciendo era una agenda 2030, era una agenda construida en los acuerdos en Madrid, era una agenda construida en París, era una agenda construida en el mundo, que supondría, generaría mucho mejores resultados, y entonces te das cuenta que Caramba, pues perdimos a Alberto. Perdimos a Alberto, literal. Ya reapareció. La vida es así, caray, la vida es así, como la vida misma. Ver, ¿qué comentario decías, Bern? Sí, esto va a ser como lo importante, ¿no? Que se busca de manera conjunta lógica, y lógica con un sentido humano y con una lógica social. Porque esto estamos hablando mucho sobre, pues yo les digo como los temas de moda, que son como la sustentabilidad, la resiliencia, la ética, la responsabilidad y todo esto, lo estamos copiando y pegando mucho para decir que un producto es sustentable, pero a lo largo de la construcción del producto hay poca sustentabilidad. Y necesitamos entender que la dimensión social y la dimensión ecológica es algo que dejamos mucho tiempo al lado. Y si estamos confrontando a muchos retos en inseguridad urbana, también deberíamos de ser conscientes que mucho tiempo construimos espacios y entornos urbanos poco funcionales para la gente y que dejamos al lado construir comunidad. Y esto es algo muy importante. Y la segunda reflexión sería, antes de actuar, necesitamos lograr una motivación intrínseca en los tomadores de decisiones de los distintos niveles involucrados en el desarrollo urbano y el bienestar social para buscar el progreso, buscar la evolución hacia un modelo que permite el equilibrio y que permite la recuperación del tejido social. Y esto es algo muy importante, por esto no me voy a cansar con esta etapa de sensibilizar los temas. Se van a requerir que empatamos la visión del desarrollo urbano y del ordenamiento territorial entre los tres niveles del gobierno, empatarlo en el poder ejecutivo. Pero también vamos a necesitar que repensamos la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que da mucha referencia a nivel internacional desde su publicación después de 2016, después de Hábitat 3, a México como un primer paso en legislación urbana desde el gobierno central, pero vamos a necesitar también que los diputados federales y los senadores en las comisiones metropolitanas de vivienda y también de ordenamiento territorial y desarrollo urbano escuchen la realidad de los diagnósticos que existen, porque una ley no sirve para nada si no da funcionalidad a los usuarios de la ley, que son la gente. Y eso es algo muy importante. ¿Cómo logramos
que podríamos empoderar a la gente y los más vulnerables que tienen un mejor camino de aquí del presente en adelante. Y yo insisto también mucho en esto. No desgastamos tiempo, energía en buscar responsabilidades en el pasado. Mejor diagnosticamos las necesidades en el presente y nos construimos la ciudad que estamos imaginando y que cambiamos de la distopía a la utopía. Muy bien. Dolores, muchísimas gracias, Dolores Franco. Muchísimas gracias por acompañarnos. Se tiene que repetir. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias, Horacio. A todo el equipo de Centro Urbano, muchos saludos y muchas gracias. Alberto Uribe, muchísimas gracias. Qué interesante tu chamba. Seguramente habrá oportunidad de comentarlo más adelante. Para reconstruir el tejido social hay que tejer socialmente. La pregunta es, ¿quiénes tejen? Gracias. Abrazo fuerte. A seguir dándole con este tema, ¿no? El tema es apasionante, el momento es bien oportuno y ojalá que eso que tú dices que están de moda, ojalá, las palabras que dijiste son maravillosas que estén de moda, ética, sustentabilidad, caramba, qué maravilla, ojalá que así sigamos. Ver, muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? Saludos. Y bueno, a todos ustedes, ya quedamos, vamos a seguir hablando muchísimo de viviendas, muchísimo de ciudades y bueno, contamos con ustedes porque de nada sirve esta plática si no se socializa, si la gente no tomamos este discurso y lo hacemos propio. Gracias a todos. Hasta luego.